Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Me alegro mucho. Diana, Dianita, ¿cómo está? Mucho gusto. muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación. Maestro, quiero hacerle varias preguntas para poder escribir un perfil sobre su vida, porque me parece que usted es un gran ejemplo a seguir para la humanidad en general y para el pueblo gnóstico en general. Entonces, quiero empezar, maestro, preguntándole un poco sobre su vida, que por favor me cuente cuándo nació, en dónde nació, si tienes hermanos, qué hacían tus papás, si hiciste estudios académicos, etcétera, etcétera. Con todo gusto, Diana, le responderé de la manera más lacónica posible a esas inquietudes. Indudablemente que es bueno saber que en Colombia nacen todos los días grandes hombres, pequeños hombres regulares. Yo creo que soy una criatura de aquellas que llegó en 1943, el 28 de febrero, en Jericó, Antioquia, Colombia, de una familia campesina y compuesta por supuesto, en ese momento, tres hijos, papá y mamá, y yo fui el cuarto de ellos. Entonces, nosotros mm, nos mantuvimos siempre dentro del ambiente campesino, estudiando muy poco, porque en esos tiempos, ahora 83 años atrás, los estudios en Colombia eran demasiadamente paupérrimos y yo estudié hasta quinto de primaria. Luego me coloqué a trabajar para conseguir la alimentación debido a las circunstancias que en ese momento estábamos pasando toda la familia. Nos vinimos al Valle del Cauca, estando yo pequeño, y nos instalamos en una ciudad llamada Cartago, que todo el mundo conoce aquí en el Valle, hermosa. Por cierto, el que va a Cartago va a la Vieja, porque por ahí pasa el río. Entonces, así es, dice la canción popular. Esto va para largo porque empezamos a hacer movimientos muy interesantes en nuestro comportamiento, pero vuelvo y digo, no me fue posible estudiar académicamente más, sino hasta el quinto de primaria, pero me ha ido bien en el resto de la vida, gracias a Dios. Muchas gracias, maestro. Y si de pronto hubieras podido o si hubiera dado a estudiar alguna carrera universitaria, ¿cuál crees que hubieras hecho? Yo siempre dije, estando de 12 o 13 años, que yo quería ser médico para curar la gente, porque siempre he sentido un gran anhelo de quitarle el dolor a la humanidad, de acompañarlo en sus amarguras, en sus situaciones, cosa que se me ha dado por otro lado, porque encontré el camino iniciático y he podido servirle a la humanidad y especialmente a una élite de personas en un grupo llamado Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, con un maestro de la Logia Blanca, un Buda Maitreya, maestro Samael Aun Weor, que nos enseñó realmente a comprender la humanidad, a comprender la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso nos ha sacado de la ignorancia, nos ha colocado en un camino que señala luz y, por supuesto, eterno amor a todos los hombres y los pueblos que sepan llevar en el camino su corazón puesto en el Altísimo, sin olvidarse de los dioses santos. Muchas gracias, maestro. Entonces, pues me han contado que tú has servido mucho al pueblo gnóstico en lo que es
la medicina. Cuéntame por favor un poquito cómo hiciste, ¿te pusiste a estudiar los libros del maestro Samael sobre medicina? Qué bueno, esa pregunta me permite, Diana, contarte y a quien tenga la oportunidad de escuchar esta grabación, que en efecto en ese movimiento del que hablo, mm, fui bendecido porque encontré a un maestro dentro de ese movimiento de la Logia Blanca, llamado maestro Garga Cuichines, un maestro chino que encarnó aquí en Colombia, despertó la conciencia y empezó a trabajar por la humanidad a nombre de la Logia Blanca, por supuesto a nombre del Cristo. Entonces, ese maestro fue mi orientador en cuanto a la parte más cercana de mi vida, porque él también nació en Colombia. Ok. Bueno, señor. Entonces, te quería preguntar cómo conociste la gnosis y cómo te cambió la vida. Bueno, remontándonos un poco al comienzo de todos estos acontecimientos, eh, yo conocí esa doctrina a través de un libro escrito por el maestro Samael Aun Weor, que en el fondo es el avatar de la era de Aquarius, era de luz, y nosotros pues estábamos en otras actividades y unos amigos míos me ofrecieron un libro argumentándome que no lo habían comprendido, que lo habían leído, lo habían visto, lo habían analizado, pero no lo comprendieron. Así me contaron a mí. Yo les dije, tráemelo, yo le doy una miradita. Una vez que yo recibí ese libro, Revolución de Belcebú, un libro famosísimo aquí en la tierra, muy famoso en el infierno y en el cielo. Eso es algo trascendental poder hablar de ese nivel. Entonces, pues yo puedo decir que no lo comprendí, pero tampoco lo rechacé. Y en la medida que iba estudiándolo, el maestro va hablando de la razón de ser de un trabajo espiritual que la persona viene a hacer a este mundo. Algo así como un poco de antropogénesis, un poco de antropología y esos conocimientos de dónde vienes, para dónde vas, a qué has venido a la vida, qué estás haciendo en el planeta Tierra, cuál es tu misión. A mí me llamó la atención bastante profundo eso. Dije, yo sí tengo que saber a qué vine. Por supuesto que sí. Entonces el maestro enseña en su libro las prácticas para despertar conciencia, cosa que me dediqué de inmediato a hacer esas prácticas. Una de ellas, vocalizar las 7 vocales de la naturaleza y del cosmos. Otra, aprender a meditar. Otra, aprender a permanecer en alerta percepción y alerta novedad. Pero la más grande de las enseñanzas que encontré se llama transmutación de las energías sexuales, las energías creadoras. Porque dice el maestro que el ser humano necesita calificar como tal para lograr desarrollarse auténticamente como humano, porque en el fondo es un animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Y yo al leer eso, estudiar eso, sentí que me estaba pringando era a mí. Dije yo quiero saber qué es esto, para dónde va esto. Y aprendí a transmutar mis energías como pareja, porque en ese año 64 yo tenía ya pareja. Y entonces el hombre del común
lo que hace del sexo es una orgía pasional y no hace otra cosa más que extraerse de su cuerpo lo que conocemos nosotros como el Exiohejari, o sea, la energía sagrada que es con la que se hacen las creaciones, con la que Dios sabe crear. Entonces yo empecé a estudiar sobre el tema, conquisté a mi pareja, es decir, a mi mujer, para que ella estuviera de acuerdo que no era necesario eyacular el semen en su cuerpo y que había que sufrir un shock de tipo sexual para que se transformara en energía creadora, y esos vapores seminales ascienden por los cordones ganglionares que están desde los testículos del macho y desde los ovarios de la mujer hacia el cerebro. Es algo científico, trascendental de castidad. Aprendí aquello y lo practiqué de inmediato. Así que mi vida cambió 100%, porque empecé a ver las cosas de otra manera, a no estar de acuerdo con matar, robar, con engañar, con mentir y todos esos elementos que no son más que aspectos de los yoes psicológicos que todos tenemos. Esa vida fue muy linda y ese comienzo muy trascendental. Y han transcurrido 55 años desde que me dediqué serio a esa labor. Entonces, por supuesto que ha habido un cambio en mi vida, tanto física, psicológica, mental, emocional, como espiritual. Entonces, ya hablar más de eso, pues siempre tiene sus riesgos, porque la comprensión de la humanidad frente a esto es muy variada y hay que ir con mucha calma. Muchas gracias, maestro. Hello. La dama que era tu esposa, ¿ella estaba en la gnosis o no? Es que en ese momento no estábamos en la gnosis ninguno, prácticamente, porque era practicando la gnosis, pero no como tal estábamos manifestados en un determinado movimiento en ese momento, ¿no? Yo conocí posterior a eso, conocí entonces ya lo que son las organizaciones, ya lo que es la institución, que no es otra cosa que una organización social para tener personería jurídica y poderse manifestar dentro de la sociedad. Entonces ya al entender que eso era interesante, me afilié ahora sí en forma muy directa, muy llana, muy organizada a esa institución a la cual en este momento yo pertenezco y ella pertenece a mí y yo pertenezco a ella. Muchas gracias, maestro. Te quería preguntar también, lo que pasa es que tú hace unos meses en una instrucción nos dijiste que cuando tú conociste la gnosis te dio una fiebre muy alta, hiciste una metáfora muy bonita. Te quería preguntar si por favor me amplías un poquito esa idea. Ah, gracias. Bueno, es una manera jocosa de uno expresarse en presencia de sus amigos, pero en el fondo es una verdad. Es una verdad trascendental porque a mí los HER subieron, hoy en día conozco otros factores, otras razones, pero en ese tiempo yo lo llamé fiebre de conocimiento y me subió a 40 grados esa fiebre, y los antifebriles siempre los tomé, que fueron las prácticas, para a ver si se me bajaba esa fiebre que yo tenía de conocimiento, de saber más, de investigar, de averiguar, porque el maestro habla del mundo astral. Y yo dije, ¿qué es el mundo astral?
pues el mundo astral resulta que está en la cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. Entonces, son dimensiones superiores del cosmos y de la naturaleza. Y yo le dije, ¿y yo qué hago? Yo estoy en tercera dimensión porque estoy encarnado, pero luego el maestro me habla en su libro de que hay que desdoblarse, sacar el doble etérico y sacar el cuerpo astral para viajar a otros lugares, dejando el cuerpo en la cama en una posición adecuada, organizada, y cuando regrese traer los conocimientos de las experiencias que haya tenido de tipo onírico. Bueno, muchas gracias, maestro. También eh, te quiero preguntar el tema de que nosotros en el gnosticismo hablamos de que estamos en el final de una raza. Y de hecho el título provisional que tengo para este texto que vamos a terminar es Un maestro en el final de una raza. Entonces te quería preguntar tú cómo explicas esta cuestión de que ya estamos pues en los tiempos del fin y qué también nos aconsejas hacer hoy en día al respecto. Muy bien, muy bien. Con mucho gusto, Diana, y de paso te felicito por querer no solo conocer, sino vivir intensamente estos conocimientos, porque en verdad que vale la pena. Es cierto, las razas en un planeta son 7. El venerable nos ha enseñado que la Tierra lleva 5 razas, ¿ve? Y esas 5 razas, entonces ya la quinta raza es la raza área, que tiene que ver con la era de Acuario, porque las razas comienzan con Gabriel en la primera raza, es el Avatara, el Logos Gabriel. Para los entendidos en esta materia, astronómicamente, entonces Gabriel es el regente de la luna, pero es el Avatara es el que le correspondió dirigir la primera raza en la Tierra, cumpliendo misión. Luego viene Rafael, que cumple la segunda raza. Estamos hablando de razas. Esa segunda raza fue dirigida por Rafael, el regente de Mercurio. Ese gran Logos enseñó maravillas porque él es el maestro de la alquimia. Entonces tenemos mucho que hablar sobre la alquimia que él ha enseñado y que nosotros hemos aprendido. La tercera raza la dirigió precisamente el arcángel Uriel, que es el regente de Venus, el que rige a Venus. Hizo ese favor aquí en la tierra de enseñarnos sobre el deseo, enseñarnos sobre el amor, porque él es el de la quinta legión de ángeles del amor en el cielo. La cuarta raza fue enseñada por Michael, que es el regente del sol, de nuestro sol de Ors. Él cumplió esa misión aquí, tomó cuerpo físico aquí, enseñó a esa raza y así sucesivamente para poder ir sacando adelante de la gente, irla convirtiendo en maestros de la logia blanca, por supuesto. Y en la quinta raza le tocó a Samael, el regente de Marte. Esto ha dado un resultado trascendental y asombroso porque el logo solar está haciendo un ejercicio en la Tierra con el ánimo de producir hombres solares, porque la humanidad se divide
en círculos. Hay un círculo que es el más grande en la Tierra. Voy a ver si me puede entender esto, que se llama Círculo Mecánico de la Humanidad Lunar, que somos todos inicialmente. Luego hay otro círculo dentro, concéntrico, llamamos, con una puerta atómica para pasar a él, que está precisamente llamado círculo mesotérico, que quiere decir que ya reciben orientaciones espirituales para ir transformándose de esa criatura intelectual en un hombre auténtico o en una mujer auténtica desde el punto de vista espiritual, porque de resto todos somos iguales. Luego viene un tercer círculo, que es el círculo esotérico, que es el que nosotros conocemos como donde se vienen las enseñanzas secretas que el Cristo Jesús enseñaba a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Entonces, de ese círculo se prepara en segunda cámara y tercera cámara el personal que vaya a crear cuerpos existenciales superiores del ser mediante la transmutación que hace rato hablábamos. Entonces, esas personas van a pertenecer al círculo consciente de la humanidad solar. Eso es lo que está sucediendo. Yo no digo que yo sea un hombre solar, me falta mucho, pero estoy en el camino de explicar y de realizar los últimos trabajos que me faltan para entrar en ese círculo de hombres auténticos solares. Lo que hemos logrado es la maestría de acuerdo con la obra realizada, porque para poder convertirse en un auténtico maestro, una persona, un hombre o una mujer, necesita crear cuerpos existenciales superiores del ser. Cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, y recibir los principios anímicos y espirituales para poder que encarne a nada menos que a Aurus, el hijo de la triada egipcia, porque Aurus es el hijo, Isis la madre y Osiris el padre. Eso es extraordinario estudiarlo, conocerlo, comprenderlo, y la clave es sencilla: no perder la energía creadora, que ya dijimos ahora, se convierte en un basamento de ese proceso, de ese trabajo. Algo tan sencillo como eso hace que nosotros vayamos creando en nuestro mundo interior otra persona, que se puede decir que del hombre vulgar de la tierra, entonces nace el hombre que ama. Luego sigue una obra, un trabajo, eliminando defectos, yoes, vicios, malas costumbres y cancelando los karmas ante la ley divina para que nazca el hombre que mora en silencio. Muchas gracias, maestro. Entonces, maestro, en estos tiempos donde pues vemos, justamente estamos hablando que son tiempos del fin, que son pues digamos como apocalípticos, donde vemos tanta cosa maluca como guerras, violaciones, asesinatos, tantas cosas. ¿Qué nos aconsejas tú para no nivelarnos y para poder, digamos, salir adelante y si no ensuciarnos como con esas aguas? Claro, claro, interesante la pregunta que me estás formulando. Bueno, yo tengo una respuesta muy lacónica frente a eso, y es: dicen los maestros de la Logia Blanca que nosotros debemos aprender a hacer de nuestras vidas una obra maestra. Eso quiere decir buscar el despertar de la conciencia para nosotros poder ver el camino por donde debemos avanzar y poder así
comprender lo que es la vida material porque estamos encarnados y poder comprender lo que es la vida espiritual que corresponde a la vertical. Cuando un hombre o una mujer comprende eso, hace un cambio radical en su vida, en su manera de ser, de pensar, de sentir y por ende de actuar. Si alguien de nosotros despertara conciencia, siquiera en un 5%, oiga bien, no habría guerra, porque respetaríamos el derecho ajeno y la violación del derecho ajeno produce guerra. En cambio, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros analizáramos esas expresiones y no las dejáramos como simples actos intelectuales que la gente lo usa, pero no lo vive, hay es que vivirlo. Si yo te respeto a ti como mujer y respeto tus derechos, entonces no tienes por qué quejarte de mí. No encuentras, no tiene base, no tiene asidero, ni moral, ni jurídico, ni intelectual, ni social, para decir que yo te he causado algún daño. Y así fuéramos todos, pues entenderíamos que nuestra vida sería muy dulce, estaríamos sintiéndonos como en el paraíso todos, porque todo el mundo respetaría al mundo. Pero como existe el yo psicológico, fíjense ustedes que en latín ego quiere decir yo. Entonces, como está el ego, que son la suma de yoes, ¿y qué es un yo psicológico? Es una fuerza bipolarizada en forma negativa. Por ejemplo, una persona quiere influir sobre otra y entonces siente una fuerza que la podemos llamar orgullo. Otro tendrá otra fuerza que es vanidad. Otro inventará una manera de engañarlo que se llama mentira. Y viene el rencor, viene el odio, viene la venganza, vienen todos esos elementos juntos, se llaman ego. Si no tuviéramos ese ego tan desarrollado, entonces lo que son, por ejemplo, los sistemas que son el mundo en sí, no estarían tan perdidos. Los sistemas social, sistema político, sistema religioso, totalmente perdidos en la mentira, en la ambición, en el engaño, porque las personas, mientras tengamos esas entidades dentro de nosotros, no somos de confiar. Siempre estamos pensando cómo hacerle algo al otro para bien mío. Y eso es gravísimo en el sentido más amplio de la palabra, mi querida Diana. Ojalá que la humanidad algún día lograra comprender eso, pero ya vamos rumbo a la catástrofe final, porque cuando una humanidad se vuelve atea, se vuelve enemiga del eterno y por lo tanto se entrega a los vicios y a todo lo que degrada al ser humano en todo sentido, el sol la elimina porque no sirvió para hacer el proceso de educación que el sol quiere para convertirlo en hombres y mujeres solares. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, pues tengo aquí escrita una pregunta que creo que ya me la has contestado. Sin embargo, te la hago a ver qué más podemos decir. Para ti, ¿qué es el despertar de la conciencia? Claro, está interesante, ¿no? Ya está bien. Sí, es un acto donde nosotros podemos ver la luz brillante del espíritu, donde nosotros nos introducimos en sí mismos
porque esto del despertar de la conciencia es un acto natural que debemos tener nosotros y para eso se necesita aprender a mirar hacia adentro, porque existe la psicología del ojo, que es cuando yo miro hacia afuera para decir esto es rojo o esto es bueno o esto es malo, para conceptuar, ¿sí? En cambio, si yo miro hacia adentro, veo mis fallas, las mías. Cuando yo veo mis fallas y quiero corregirme, entonces voy a sacar la luz dentro del yo que me la esté apresando. Ejemplo, el yo de la mentira. ¿Qué es el yo de la mentira? Aquello que hace que falsee la verdad. Si yo dejo de decir mentiras porque me convenzo a mí mismo que eso es tinieblas en mí, entonces la luz que tiene ese yo que con la que vive, yo se la quito, porque se la quito a base de comprensión. Y esa luz acrecenta mi conciencia, mi esencia, mi alma, para que haya más comprensión. Entonces, cuando mi alma tiene más luz, es más despierta, es más justa. Y la vida mía en ese campo me permite tener mejores amigos en los mundos internos y en el mundo físico. Gracias, maestro. Bueno, y en la misma tónica yo me preguntaba también, ¿tú cómo haces para saber o en general cómo podemos hacer nosotros los humanos para saber cuando una persona está despertando? Bueno, es bastante fácil, Diana, porque tenemos la orientación del Cristo. El Cristo Jesús vino a la tierra a enseñarnos el misterio del Cristo íntimo y a enseñarnos la manera de vida. Y él dijo, por los hechos los conoceréis. ¿Ve? Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Entonces, cuando se habla de los hechos, tiene que entenderse que es lo que uno vive, porque uno necesita convencerse a uno mismo que necesita limpieza espiritual, limpieza psicológica, limpieza mental, porque estamos muy mal en eso. Nosotros pensamos muy mal de los demás, en cambio pensamos muy bien de sí mismos, porque es el ego de nosotros el que alaba su propia aguja. Cuando uno aprende así, entonces uno mira a las personas y por supuesto que busca la manera de comprenderlas en su afán, en sus dolores, en sus amarguras, en su pobreza, tanto espiritual como pobreza física o en su salud. Entonces, por eso decía yo al comienzo que me siento muy satisfecho porque yo no pude estudiar la medicina universitaria en la universidad, pero estudié la medicina espiritual. Si yo llego a una persona que está sufriendo porque tiene problemas muy graves con su familia, yo le doy una clave, hablo con ella, le doy ánimo, le digo, usted puede hacer algo para mejorar su adolorido corazón. Por lo tanto, hay una fuerza que se llama la fuerza divina, fuerza de Dios, del Creador. Aférrese a esa fuerza. La persona siente alegría y en ese momento es rico. Muchas gracias, maestro. Bueno, maestro, y la última para ir terminando por hoy, ya también mencionabas hace un ratico muchas prácticas que nos da, por ejemplo, el maestro Samael, que tú empezaste a justamente a ejecutar apenas conociste la gnosis, como por ejemplo mencionaste la vocalización, la meditación, alerta percepción, alerta novedad y la transmutación sexual. Y mi pregunta, maestro, es, además de eso, si tienes algún otro consejo
para nosotros despertar nuestra conciencia. Claro que sí, siempre hay alguna otra salida frente a eso. Hay necesidad de hacer una práctica que se llama retrospección. La práctica de la retrospección consiste en que te sientas, por ejemplo, a las 10 de la noche en una buena silla o tal vez en tu camita y empiezas a retroceder hora tras hora para poderte autocalificar, bien o mal, para poderte autocriticar, para poderte autojuzgar de cómo te comportaste en el día. Entonces, si te sientas allí y echas hacia atrás una hora, dices, ¿dónde estaba? Estaba conversando con unos amigos. Si se sienta a las 10, a las 9, ¿dónde estaba? Pues con esos amigos. A las 8, ¿dónde estaba? Ah, estaba hablando por teléfono. Estaba diciendo mentiras. Estaba insultando. ¿En qué condiciones estuve? A las 5 de la tarde, ¿dónde estuve? Y así sucesivamente hacia atrás hasta llegar a reconocer cuál fue el primer pensamiento que tuvo cuando en la mañana regresó al cuerpo. Que todos decimos que despertó. No es que despertó, simplemente regresó, pero puede haber regresado para seguir durmiendo en vigilia, seguir soñando en vigilia. Y eso no está bien, no está bien. Entonces, esa práctica tiene dos más, que son autoanálisis. Si yo analizo por qué soy mentiroso, por qué yo soy ventajoso, por qué yo le quiero dañar el hogar a Julano, porque tiene una mujer bonita, hermosa, y yo hoy siempre la deseo, yo tengo que corregir eso. Santo Dios, esto no está bien. Si yo me corrijo, las cosas cambian para mi vida y entro en otro nivel de la comprensión y en otra corriente de pensamiento. Entonces, en el fondo, yo estoy haciendo un trabajo bonito para mí mismo. Luego sigue lo que se llama la autorreflexión. Si yo reflexiono, y los maestros han hablado de que tenemos 108 vidas, y yo me pregunto, ¿por cuál voy yo? ¿En dónde viví las anteriores vidas? Pues aquí en la tierra, pero ¿bajo qué cultura? Entonces yo empiezo a darme cuenta y a comprender que soy un elemento sumamente antiguo, que mi vida no es simplemente de ahora que yo nací, no, mi vida es desde que vino, mi esencia desde la Vía Láctea y entró en el reino mineral, pasó al vegetal, pasó al animal y luego construí el Buddhata, que ya se manifestó en una matriz humana y aquí me tiene a mí convertido en un hombre afortunadamente. Muchísimas gracias, maestro, por tus respuestas. Bueno, el gusto en el fondo es para mí, Diana, porque usted veo que es una muchachita inquieta, que le gustan estas cosas. Dios permita que usted organice su manera de pensar, de sentir, y que esta profesión que usted tiene la pueda desarrollar en bien de la humanidad, no volverse una chismosa, averiguándole chismes y enredando a los demás. A mí de esta profesión lo que más me ha disgustado es que le preguntan, Julano dijo que usted era un tonto, ¿usted qué opina? Pues resulta que yo opino que es más tonto él, entonces yo formo un chisme, formo una discusión, formo un problema. No, nunca lo haga usted si me quiere oír el consejo. Nunca atice para que los demás estén causándole daño a los demás. Esta profesión muy respetable, extraordinaria, de comunicar, de enseñar, pero no de aguzarse en contra el uno del otro, que es lo que yo oigo yo oigo noticias y me lleno de tristeza al oír
que hombres tan bien preparados en las mejores universidades y son unos chismosos, que eso no merece respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro.